más joven son 1.048 euros al mes. Esos son los últimos datos, aunque este mes de agosto los actualizarán. Veremos en qué queda. 1.048 euros al mes. El alquiler medio para la población joven son 1.072, más luego los 120 euros de gastos de luz, de agua y todo lo demás. De forma que más del 70% de los hogares jóvenes están sobreendeudados. Es decir, la gran mayoría de los hogares donde habita la población joven tiene que dedicar más del 40% de sus ingresos a poder pagar el alquiler y su casa. Lo hacíamos a las 8, pero vamos a profundizar un poco más. Isabel Fernández Pedrote, buenos días de nuevo. Hola, Sastre, buenos días. ¿Qué nos encontramos ahora mismo si hacemos una búsqueda por internet? Pues mira, echándonos esta madrugada en las grandes ciudades, un estudio todo integrado en el mismo espacio, en Plaza Circular, en Bilbao, 1.100 euros, 40 metros cuadrados. En la primera página del buscador solo encontramos alquileres de temporada, siempre inferiores a 11 meses. En Málaga, un cuarto sin ascensor de 3 habitaciones por 1.400 euros. También en el centro, amueblado, este sí con ascensor, 2.300. En el Gothic, en Barcelona, una habitación en un segundo sin ascensor cuesta 700 euros, compartiendo piso. Por un estudio de 40 metros cuadrados ya piden 1.800. Para una persona sería difícil adaptarlo para una pareja. En el distrito de Chamberí, en Madrid, si buscas algo con 2 dormitorios, encontramos 51 metros cuadrados por 1.750 euros. En la zona de Moncloa, un piso de una habitación, amueblado, 1.870. Y si quieres pagar menos de 800 euros, hay muy poco en el centro o dentro de la M30. Es difícil encontrar algo que supere los 25 metros cuadrados. A partir de ahí, salta directamente a los 1.000 euros. Eso por no hablar de los requisitos que te piden. En Madrid hay una inmobiliaria que en Idealista pide adelantar 6 meses en calidad de depósito, y en otros anuncios encontramos el pergamino con las condiciones del proceso de selección al que se enfrenta el interesado en la vivienda: nómina, vida laboral, que acrediten que tienes ingresos 3 veces superior al valor del inmueble y un perfil personal. A partir de ahí se cierra el proceso de selección y empiezan a recibir el veredicto en unos días, cuando el propietario escoge. Si descuelgas el teléfono a las condiciones, por ejemplo, de los 6 meses por adelantado, ellos muy educadamente te advierten. Son condiciones exigentes, ellos lo saben, pero si no puedes afrontarlo, lo entienden perfectamente, porque hay una ristra de personas. Alguien lo afrontará, ¿no? Sí, alguien lo hará por ti, ¿no? Son 39 metros cuadrados, 800 euros al mes. Eso implica que la persona interesada en este piso tiene que tener 4.800 euros para adelantar, para poder vivir en este piso, que no tiene ni siquiera ningún armario en el domicilio. Estas son las condiciones y esto es lo que te dicen. Hay algunos anuncios de vez en cuando de particulares, son muy pocos. Estos duran de media unos 15-30 minutos en Idealista. Si hablas con los particulares por teléfono, te dicen que se han sentido acosados, que no pueden más y que en poco más de media hora tienen más de 30 candidatos. Con eso es suficiente. Dan por hecho que lo alquilarán seguramente con la primera persona que vaya a abrir el piso. Las condiciones y lo que se alquila, decíamos esta mañana a las 8, un anuncio como hay tantos, de gente que la habitación, uno no se puede poner derecho porque la habitación está, llaman abobardillada, en fin, y la gente no puede ni tener una vida normal en su habitación, tiene que ir con cuidado de no darse con el techo. Gracias, Isabel. Hasta ahora. La vivienda, que sigue siendo aquí en nuestro país uno de los principales o el principal medidor de la riqueza, donde se ve la brecha entre unas clases y otras, entre aquellos que aspiran a poder acceder a una casa o que a largo plazo puedan pensar incluso en heredar la casa, porque para mucha gente la única vía de tener algo en propiedad pues es esperar a poder heredar. Antes de entrar en eso, en cómo es la gran herencia, que también va a ampliar como nunca la desigualdad que hay en nuestro país. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar por entender, Pablo, de dónde partimos. ¿Cuál es la fotografía hoy? España sigue siendo un país de propietarios, pero son los más ricos quienes tienen en su mano la mayor parte del pastel inmobiliario. Eso es, sí, la vivienda sigue siendo la gran fuente de riqueza en nuestro país, pero no llega a todas las manos por igual. Los más ricos de España concentran hoy el 56% de la riqueza en nuestro país. La mayoría de esa riqueza es inmobiliaria y eso hace que en la práctica casi 4 de cada 10 pisos estén en manos del 10% más rico de la población. Coincide además, y como es de esperar, que los más ricos son también los más mayores, los que pudieron comprar. En España casi la mitad de las propiedades, en torno al 45%, está en manos de los llamados baby booms, los que nacieron entre el 58 y el 75. Estos son datos de un informe reciente de la Fundación AFI, Emilio Ontiveros, desde donde advierten: los hijos de esa generación de los baby boomers tienen hoy mucho menos que ellos cuando eran jóvenes. Lo explicaba Daniel Manzano. Que sigue aumentando la brecha de riqueza intergeneracional. Los millennials hoy son bastante menos ricos para casi cualquier decil de riqueza que los boomers a la edad
que ahora tienen los millennials. Tienen, de hecho, un 40% menos de riqueza que sus padres a esa edad. Así que esta es la primera brecha. Antes de entrar en cómo afectará esa gran herencia, recalcar que partimos ya de un punto bastante desigual. Esa desigualdad que también se va a heredar y a multiplicar. Lo que viene dentro de unos años es una herencia histórica que va a profundizar como nunca en la brecha entre gente más rica y gente más pobre. Eso es, los que ya tienen vivienda tendrán seguramente más y la mayoría de los que no pueden acceder a una se quedarán sin ella. ¿Por qué? Bueno, pues porque el 80% de los españoles más ricos, el 80%, recibirá una herencia en las próximas décadas, mientras que el 70% de los más pobres probablemente no heredará nada. Es un reparto desigual a solo unos años, lo decías, de que tenga lugar una de las mayores transferencias de riqueza de la historia reciente en nuestro país. Es la herencia de los baby boomers, el grupo más numeroso de la población, que va a dejarse, calcula, más de 4 billones con B de euros a las siguientes generaciones. Lo va a transmitir a una generación que es mucho más pequeña que la generación que transmite. ¿Y esto en qué se va a traducir? En una concentración de esa riqueza con todas las desigualdades. Y es que ese informe de AFI pone el foco además en cómo la subida de precios de los últimos años, hasta un 70% en la última década, amplía también esa brecha intergeneracional. Los jóvenes no pueden acceder a un piso, mientras los que ya lo tienen engordan su patrimonio gracias a esa constante revalorización. Es una asimetría que irá más, apuntan los análisis con esa gran herencia. Las estimaciones apuntan a que todas estas transferencias están detrás de hasta el 65% de la desigualdad que existe en nuestro país. Estamos conociendo datos récord de la EPA. Veremos a las 9 cuál es el dato del paro. Son datos que los últimos hablan de récord, afiliación récord, un dato histórico de gente que asegura que responde a la EPA en la encuesta de población activa que está trabajando, pero conviene siempre contrastar estos datos que objetivamente marcan un hito en lo económico con la realidad para muchísima y muchísima gente. Te escucho a las 9, Pablo, con el dato del paro. Es un abrazo. Precisamente, decíamos, Antón, cuando la semana pasada estuvo aquí la presidenta del Consejo de la Juventud, ella nos dijo, hay mucha gente que dice, pero es que es esta generación, esa generación que llaman mucha gente de cristal, todas las generaciones han tenido problemas. Yo no sé si todas las generaciones se han visto abocadas a una situación como esta, que se agrava, como ahora nos contaba Pablo, también con la desigualdad a través de la herencia, de lo que no van a heredar. Sí, bueno, hay que poner un poco las cosas en contexto, ¿no? La vivienda ha sido y es un problema en España, pues yo desde que tengo uso de razón. Yo no soy boomer, soy generación X, todavía estoy pagando mi piso, como creo que la mayoría de los de mi generación, pero no es, por ejemplo, no es ni de lejos la época en la que más hay que pagar por pedir una hipoteca, ¿no? En los años 90 se llegaba a pagar hasta un 16% de interés. Tampoco es la época en la que los hogares tienen que hacer más esfuerzo para comprar una vivienda. En los años 90 había que dedicar casi el 60%, entre el 60 y el 70% del sueldo, ¿no? Ni siquiera es la época en la que hay que dedicar más años a comprar vivienda. La época en la que más años tuvimos que dedicar a comprar vivienda fue el boom inmobiliario, que rozamos los 10 años, ¿no? Pero han cambiado cosas que hacen que esta situación, sin ser efectivamente la más grave que se ha afrontado, sí tenga consecuencias mucho más devastadoras. Por ejemplo, en los años 80 se construía 10 veces más vivienda pública que ahora. 10 veces más. En este momento estamos en un 3, algo de vivienda pública. En los años 80 rozábamos el 7 o el 8%. Había, de hecho, todos los que compraron piso en aquella época recuerdan las famosas viviendas de protección oficial, que había prácticamente en todas las ciudades y en todos los barrios. Ahora no hay vivienda pública, es que no la hay. Se ha vuelto a empezar a construir ahora, pero claro, necesitamos un ciclo de construcción. 2, en los 80 y en los 90 los salarios crecían de verdad, crecían en términos reales. Ahora no. Ahora no crecen en términos reales, crecen, entre comillas, en términos virtuales. Es decir, la capacidad de endeudamiento de esta generación seguramente es la menor de la serie histórica. Es decir, un joven de los años 80 a los años 90 tenía mucha más capacidad de endeudamiento. ¿Por qué? Porque tenía un salario que crecía regularmente. El joven de hoy no. Sabe que su salario como mucho se va a mantener, y son salarios que ya todos sabemos cuáles son los niveles de precariedad y la renta salarial. Tercer elemento, claro, las ciudades han crecido. Es decir, lo que hoy es el centro, en los años 80 eran las afueras.
Y claro, uno compara con cuando compraron sus padres, ya, pero es que cuando compraron tus padres ese piso que ahora te parece tan céntrico, entonces era las afueras de Madrid, o las afueras de Lugo, o las afueras de Coruña. Entonces, claro, las ciudades van creciendo y lógicamente las mejores zonas están compradas y están habitadas. Y es difícil comprar una vivienda ahí. Si quieres acceder a una primera vivienda, tienes que buscar espacios, efectivamente, pues como lo que hicieron tus padres. Y la cuarta razón, que a mí me parece seguramente una de las más determinantes de la situación excepcional que vivimos, junto con los salarios. Aquí el problema son los salarios. Ese es el gran problema. Aparte de que podemos discutir el precio de la vivienda, pero los salarios es el principal problema. Que antes teníamos un mercado de salida. Un mercado que servía como colchón, que era el mercado del alquiler. Si no podías comprar, podías alquilar. Claro, ese colchón ha desaparecido. ¿Por qué? Porque la vivienda habitacional, buena parte, un porcentaje importantísimo de la vivienda habitacional, se ha ido a un negocio mucho más rápido, mucho más efectivo, en términos fiscales y en términos de beneficio, que es el alquiler vacacional, ¿no? Entonces, y eso coloca efectivamente a esta generación en una situación que, con todos mis respetos, para la cita que hacías antes, ¿no? Los que ya, por desgracia, no tenemos 20 años, tuvimos que hacer frente a una situación difícil, sí, pero en un contexto que nos resultaba mucho más favorable. Cristina. Pues la verdad es que poco que añadir a la radiografía completa que ha hecho Antón. Es cierto que yo creo que cuando hablamos de la vivienda nos fijamos poco en los salarios y en la precariedad laboral. Nada, no nos fijamos nada. Exacto, y en el hecho de que los jóvenes tienen trabajo, pero no saben si la semana que viene lo van a tener, no. Y van cambiando de trabajo, pueden encontrarlo más o menos con cierta facilidad. Pero con todos mis respetos, que se entienda lo que voy a decir, con todos mis respetos. Tristemente seguimos siendo un país donde las principales salidas laborales sigue siendo la hostelería y el comercio. No somos un país donde un chaval que haya estudiado una carrera de investigación o de tecnología o de ciencia tenga fácil una salida laboral. Y estamos hablando de sectores donde los sueldos son especialmente precarios, tanto el de la hostelería, que además tiene mucha temporalidad, como el comercio, son sueldos precarios y con una enorme temporalidad. Y ese sigue siendo la radiografía, aunque los datos son que aumenta el número sobre todo de cotizantes, que yo creo que sobre todo el dato en que hay que fijarse siempre, en los cotizantes. Es verdad que seguimos teniendo una precariedad laboral enorme. No sé, yo sí soy de la generación de los boomers, yo me embarqué, yo sí tengo la casa pagada. Cuando sale el tema de la edad, ¡qué suerte! Claro, cuando sale el tema de la edad digo, sí, vosotros sois mucho más jóvenes, pero yo tengo la casa pagada, ¿no? Ese es siempre mi argumento. Y es verdad que con enormes dificultades, pero siempre tenías la sensación de que ibas a tener una mayor estabilidad laboral y de que tu sueldo nunca iba a menguar. De que, bueno, ibas a ir mejorando año tras año y trabajabas en empresas que a lo mejor es que tenías no 12 pagas, sino hasta 16. Es decir, que la situación era muy diferente. No, y sobre todo, si me permites, que cada año el salario crecía realmente. Claro, y crecía, no exacto. Claro, cada año tenías un poquito más de capacidad adquisitiva, ¿no? Sí, exactamente. Que decías, bueno, voy a pagar esto, pero el año que viene me va a suponer menos esfuerzo porque tendré un mejor salario. Eso es. Entonces, eso es, y yo, es verdad, yo también entré en el mercado laboral en los años 90, que en los años 90, 80, 90, también había unos altísimos niveles de paro. Has recordado esos créditos al 12, al 13 y al 15% de interés. 16, y al 16. Eso lo he pagado yo también, pero aún así, la perspectiva de futuro que teníamos en aquella generación, en un proceso político lleno de incertidumbres, pero era una perspectiva mucho mejor que la que tienen ahora los chicos. Y luego, que bueno, lo ha dicho FEDEA, lo ha dicho el Banco de España, lo han dicho todas las organizaciones, en este país necesitamos cientos de miles de pisos de nueva construcción, de alquiler social, no solo de alquiler social para jóvenes, sino también de precio asequible para clases medias. No tenemos llevamos 20 años o 30 de retraso. Y con Cristina de la Hoz, Antón Losada y José Enrique Monrose, quien enseguida escucharemos con su análisis de la vivienda, pero por incorporar una perspectiva más, dejadme saludar a Jaime Palomera, que es doctor en Antropología Económica, codirector del Instituto de Investigación Urbana y autor del libro El secuestro de la vivienda. Señor Palomera, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Estaba escuchando ahora la conversación que teníamos aquí con Antón y con Cristina. Le querría preguntar para empezar si está de acuerdo en el diagnóstico de que tenemos un problema no solo, que también y por supuesto en el precio de la vivienda, pero especialmente en los salarios en este país.
Sí, sí, en buena medida. Es decir, hay un problema claramente de creciente desigualdad y es deseable, como se planteaba, que aumenten los salarios. Esto siempre es deseable. El problema es que el precio de la vivienda desde hace tiempo se ha desvinculado de la economía real y de los salarios. El precio de la vivienda aumenta a un ritmo muy endiablado desde hace tiempo y por lo tanto, por mucho que aumentemos los ingresos, lo que vamos a ir viendo, lo que está pasando en España y en otros países, es que el precio de la vivienda se come cada vez una parte mayor del salario. Por mucho que tú lo aumentes, si los alquileres pueden subir sin ningún tipo de límite, lo que hacen es que se tienden a comer esos ingresos, esos salarios. Pero si me permitís apuntar una cosa. Hablabais de un dato muy importante que es el de la cuestión de las herencias. Sí. Está pasando en España algo muy similar a lo que está pasando en buena parte de Europa. Y es que desde hace años, desde hace unas décadas, se hizo una apuesta. La apuesta era construir una sociedad de propietarios donde todo el mundo, quien más, quien menos, iba a poder comprarse su casa con esfuerzo y también con ayuda del gobierno, ¿no? En nuestro país se hizo mucha vivienda protegida que terminó en manos de las familias en forma de propiedad privada y también enormes deducciones fiscales, en torno a 160.000 millones de euros para que la gente se pudiera comprar una casa. Esto permitió que dos generaciones, básicamente Baby Boomer y Generación X, se pudieran comprar su casa, como digo, con esfuerzo, pero que tuvieran acceso a esa sociedad de propietarios y el fundamento de esta sociedad de propietarios era no solamente que ibas a tener una casa, sino que la casa es la mejor de las inversiones. Esto es una política que empezó ya en los años de Thatcher, a final de los 80, en nuestro país con Solchaga y Boyer, y era una serie de medidas que hacía que tú ibas a ser propietario de esa casa, que se iba a desregular el precio de la vivienda en todos los sentidos, que se iba a hacer menos vivienda pública y también se iban a regular los mercados del alquiler. Pero el objetivo básicamente era que, aunque los salarios bajasen, como que el patrimonio de las familias aumentaba, es decir, el precio de tu casa aumentaba, por lo tanto tu riqueza aumentaba, tu riqueza patrimonial que aumentaba compensaba la caída de los salarios reales. Esto funcionó hasta la gran crisis financiera de 2008. Desde entonces, lo que hemos vivido no es solamente una crisis coyuntural, sino un cambio de paradigma. Las nuevas generaciones están accediendo a la compra básicamente a través de la herencia. Hay quien puede, hay excepciones, pero hay millones de personas que su manera de acceder a la vivienda en propiedad va a depender de la herencia. Esto lo que hace es que cada vez más gente depende su futuro de esta gente, no de su trabajo, no del propio mérito, sino sobre todo de la familia en la que naces. Es decir, si tus padres te van a dejar o no casa en propiedad. Eso tiene muchas consecuencias en términos democráticos. Es decir, hace que la propia legitimidad del sistema democrático empiece a temblar y que los jóvenes cada vez desconfíen más de lo que la democracia liberal prometía, que es que con tu propio esfuerzo podías mejorar. Pero es que además lo que estamos viendo es que quien está adquiriendo más viviendas, quien está comprando la mayoría de casas que salen a la venta, son quienes ya tienen propiedades. Y lo que está sucediendo es lo que contabais muy bien al principio, y es que hay una concentración cada vez mayor de la riqueza en la parte superior, entre los más ricos. Significa que a partir de ahora va a haber menos herencias, se van a heredar menos propiedades o se van a concentrar más. Es decir, vamos a una sociedad, si la vivienda sigue siendo, y nada parece que vaya a hacerlo cambiar, sigue siendo el gran indicador de riqueza que va a haber en este país, va a haber mucha más vivienda concentrada en muchas menos manos. Exacto. Y esto es muy importante porque, como decíais, es verdad que hay una crisis intergeneracional, una desigualdad entre generaciones. Pero se calcula que más o menos en torno a 4 billones de euros en forma de viviendas en propiedad, 4 billones van a pasar de la generación baby boomer a la generación millennial. Pero el problema es que cuando preguntamos, por ejemplo, en Madrid y Barcelona, a las personas que viven de alquiler si esperan heredar, el 70% dicen que no. Esto significa que los millennials no van a heredar todos. Hay una parte que va a heredar y una parte que no. Que esto rompe también un mito. Es la idea de que todos los millennials, hijos de los boomers,
como sus padres son propietarios, van a heredar. Pues no, lo que estamos viendo en las grandes ciudades es que la gran mayoría de aquellos que ya no son propietarios y viven de alquiler, lo que dicen cuando les preguntamos en los estudios que vamos realizando es que no esperan heredar. Y esto tiene que ver con que una parte muy importante de las viviendas en manos de la generación baby boomer se las van a terminar quedando aquellos que ya tienen muchas casas. Esto, por ejemplo, va a pasar en el momento de la jubilación. Hay muchas personas mayores que para poder tener una jubilación digna van a tener que venderse la casa, pues por ejemplo, para pagarse la residencia. ¿Quién compra esa casa cuando sale al mercado? No la compra un millennial trabajador que va a tener su primer piso, sino que la compra alguien que ya tiene un número importante de propiedades. Pero esto, yo os doy un dato. Sí. Por entenderlo, es que esta vivienda no la compra entonces, no la van a comprar cuando decimos que muy poca gente va a tener muchas casas. No solo estamos hablando de los llamados grandes tenedores o fondos de inversión, también estamos hablando de personas que tienen una propiedad, que van sumando otra propiedad y que la propiedad es de alguna manera lo que les garantiza, pues como usted decía ahora, las pensiones. Sí, pero fíjate que la mayor concentración se da entre aquellos que tienen más de 10 propiedades. O sea, sí que son grandes tenedores. Claro, es que de hecho en la última década lo que hemos visto es que hay una minoría de la sociedad, el 5% más rico, que ha entrado en el club de los grandes tenedores. Y el dato que os iba a dar es este, y es que en los últimos 10 años el número de grandes propietarios, es decir, quienes tienen 10 o más casas, ha aumentado un 20%. Cuando tú miras cómo se están repartiendo las viviendas en propiedad, lo que ves es que se están redistribuyendo hacia arriba, que el mercado lo que está haciendo es, poco a poco, ir concentrando los pisos que salen a la venta en manos de quienes ya tienen muchos. Eso poco a poco, tanto en España como en muchos países de nuestro entorno, lo que nos va llevando es una sociedad cada vez más rota, más partida. Cuantas más propiedades tienen los más ricos, más ingresos pasivos tienen, que significa básicamente que tienen más rentas del alquiler. Cuantas más rentas del alquiler tienen, más necesidad tienen de comprar más casas, porque si tú tienes mucho líquido, ¿qué haces? Pues es verdad que puedes invertirlo en oro o en otro tipo de inversiones, pero una de las principales cosas que vas a hacer va a ser comprar más casas. Es un círculo vicioso que la única manera de romperlo es mediante unas nuevas reglas del juego, básicamente fiscales. No hay grandes soluciones o grandes inventos. Históricamente, este tipo de círculos viciosos se han conseguido superar o romper mediante una fiscalidad que permita que las viviendas no sigan redistribuyéndose hacia arriba a la velocidad a lo que lo están haciendo. Un análisis, una perspectiva de lo que está ocurriendo y sobre todo de lo que puede ir ocurriendo. Queríamos esta mañana enfatizar a partir de ese estudio de la Fundación AFI Emilio Ontiveros de cómo no solo la vivienda sigue siendo, como decía, el gran indicador de propiedad y de riqueza y que distribuye también la desigualdad en nuestro país, sino de cómo esto va a ir evolucionando a partir de las herencias de aquellas personas que la única manera para acceder a la propiedad es a través de aquello que heredarán de sus padres. ¿Qué ocurre cuando esas herencias ya no se van a producir por todo esto que acabamos de describir en el análisis que nos ha ayudado a hacer Jaime Palomera? Pues de eso estamos hablando esta mañana. Así que, señor Palomera, doctor en Antropología Económica, codirector del Instituto de Investigación Urbana, le agradezco mucho su tiempo. Un saludo y buenos días. Gracias a vosotros, un abrazo. Monrossi. Bueno, creo que aunque los datos avalan que evidentemente existe una brecha generacional en cuanto al acceso a la vivienda que comentabais antes, creo que la situación se ha agravado tanto en los últimos años que ya casi trasciende el mero hecho de que sean los jóvenes los que ya simplemente tienen problemas de acceso a la vivienda. Esta misma mañana aquí habéis escuchado las declaraciones de una persona de 45 años que se ha separado y se ha tenido que ir a vivir con su madre aunque tiene un trabajo estable, porque no puede pagarse un alquiler en la ciudad en la que vive. Y en realidad es que yo creo que ante lo que estamos es como un retrato muy nítido de una evidencia de dos clases, una dicotomía social en este país. Quienes viven de ser propietarios de vivienda, no digo quienes son propietarios, sino quienes viven de ser propietarios de vivienda, de ser rentistas, y quienes sobreviven para poder pagarse donde viven. Y ante esa tesitura es ante la que se tiene que situar la política, justo ante esa tesitura. Ante la tesitura de si la vivienda en este país
debe ser principalmente un derecho de quienes son propietarios a enriquecerse a costa de los demás, o un derecho básico al que tenemos que tener todos acceso. Y por tanto es un problema exclusivamente de voluntad política. Que es complicado, que es un lío competencial, que no hay soluciones mágicas, por supuesto, eso ya lo sabemos. Pero para eso está la política, y se han afrontado problemas de intervención en el mercado directamente, de intervención de precios en este país, desde el precio de la electricidad, el precio en su día en la pandemia de productos básicos como la mascarilla, se han afrontado y se han intervenido. Ya sabemos cuál es el concepto que tiene la derecha de este tema del acceso a la vivienda. Bueno, pues que se construya mucho, que los que construyen y los que son propietarios se enriquezcan todo lo que pueden, y que el resto que arree y se las apañe como pueda. Y si tiene que compartir piso con 45 años, 50 años, se tiene que ir a casa de su madre, o se tiene que ir a vivir a apartamentos de 30 metros a 70 kilómetros de su lugar de trabajo o del centro de las ciudades, pues que se vayan. La izquierda, en teoría, y digo en teoría porque los resultados son, siendo prudentes, muy modestos en 8 años de gobierno progresista, el proyecto que debe defender, o las soluciones que debe defender para el tema de la vivienda, son absolutamente las contrarias. Y es verdad que se han implementado algunas medidas y que están contando con la oposición principalmente de las comunidades autónomas del Partido Popular, pero vamos para 8 años de gobierno, y este gobierno en gran parte de esos 8 años ha arrastrado los pies. La pasada legislatura la invirtió prácticamente íntegra a discutir en el seno del gobierno sobre una ley de vivienda que ahora mismo está dando muy pocos resultados, y debería ser consciente de que no hay otra cosa ahora mismo que afecte a más millones de ciudadanos que la imposibilidad en este caso de acceder a una vivienda. Con la solución y lo que proponen las partes políticas, vamos en el análisis a la vuelta. Con el dato recién publicado del paro y afiliaciones a la Seguridad Social, del que acabamos de informarles a las 9 de la mañana, que habla de una ligerísima caída del paro y de una muy ligera también aumento, de una ligera crecida en las afiliaciones, apenas 4.000, por tanto un frenazo en la contratación. Es el dato del paro que refleja la foto de cómo está en este momento tanto el empleo como el desempleo, en este caso, como las afiliaciones, las contrataciones en nuestro sistema, que estamos contrastando esta mañana con el precio de la vivienda y sobre todo la evolución o la no evolución de los salarios. Hablábamos antes con Jaime Palomera. Este sábado en A Vivir habló Lourdes Lancho con Javier Burón, que es director gerente de la empresa de vivienda pública de Navarra, y él hacía esta reflexión sobre algo que comentábamos también aquí en esta conversación en el arranque del Abierto, en cómo hay una generación que ya puede ser propietaria de vivienda y que, decía él, también a ellos les corresponde asumir un sacrificio en la venta o en el precio de los alquileres de sus inmuebles. Yo lo que creo es que cuesta mucho mirarle a los ojos a tus propios votantes, a la boomer buffe, y decirles: mira, vivisteis, os habéis esforzado, habéis trabajado duro, habéis hecho progresar el país, le habéis dado formación a vuestros hijos, os tenemos un montón de cosas que agradecer, pero el modelo inmobiliario os ha ido queriendo beneficiar casi en todos los momentos de vuestra vida, y ahora tenéis unos bienes a los que les traéis un rendimiento y tenéis que bajar el pistón. Tenéis que ganar. Había otra reflexión interesante de Javier Burón cuando comparaba, ahora que Monroy se hablaba de las políticas, y por aquí quiero que sigamos el análisis. Él comparaba el modelo Madrid con el modelo, digamos, que aplican ahora en Cataluña, emulando políticas puestas en marcha en Navarra o en el País Vasco. Y tenemos dos modelos encima de la mesa, y cualquier persona que nos escuche pues me entenderá muy bien. Oye, mira, ¿qué va a funcionar mejor? Madrid, con 278.000 nuevas viviendas, que van a acabar siendo todas viviendas de mercado, y sin control de alquileres, y toda una jungla, porque nadie inspecciona y sanciona nada, y ahí cada uno hace lo que le da la gana. ¿Eso va a funcionar mejor? ¿O va a funcionar mejor el modelo de Cataluña, con 50.000 viviendas protegidas, que sean siempre protegidas y que sean siempre asequibles, gestionadas por operadores públicos y privados que trabajan juntos? Lo que nos devuelve un poco, Antón, a la pregunta que nos planteaba Monroy: ¿qué puede hacer la política? ¿Qué consensos hay? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la limitación de los precios? Es decir, estos dos contrastes, creo que el modelo en que lo explicaba Burón de Madrid y Cataluña simplifica, pero a la vez nos ayuda a entender dos maneras de aproximarse al problema. Bueno, dos modelos. Llevamos 4 décadas sobre dos modelos de afrontar las políticas públicas de vivienda, ¿no? Dos modelos que con el tiempo han tendido a acercarse, y yo creo que eso ha generado un consenso en el lugar equivocado en torno a las bondades del mercado para resolver la cuestión de la vivienda, y que ahora, bueno, pues esos dos modelos empiezan a distinguirse otra vez nítidamente ante la evidencia de que esto, con la mano invisible del mercado, que diría
Adam Smith no se va a arreglar, porque en este caso la mano invisible, además de invisible, es un poco tonta y no sabe exactamente cómo gestionar esta situación. El mercado no nace para redistribuir la riqueza. El mercado acaba respondiendo a una serie de dinámicas que se explicaban antes, ¿no? Se está produciendo una concentración de vivienda. Bueno, igual que en su día con políticas fiscales se estimuló la compra de vivienda, con políticas fiscales hoy se puede desestimular la concentración de la vivienda. Pasa que, efectivamente, hay que tomar la decisión. Y esa no es una decisión popular en un país donde muchos de los que votan a los dos grandes partidos da la casualidad que también son propietarios de una vivienda. Por cierto, en la tertulia yo creo que habría que dividir no entre jóvenes y viejos, sino entre los que son propietarios como Cristina y los que, y todos los demás. Y los que estamos pagando una hipoteca. O incluso alguna ventaja tendría que tener la edad. Claro, ahí estamos, ya, pero es que yo tengo edad y no tengo esa ventaja tampoco. Entonces yo sí que soy perjudicado. Bueno, la primera cuestión, la política fiscal, la primera cuestión es hay que tomar la decisión de intervenir, porque esto solo no se va a arreglar. Punto 2, la política fiscal sirve para impedir que se produzcan estas concentraciones. Igual que sirve para impedir los sobrebeneficios. Es decir, si se están generando sobrebeneficios en un sector, eso se puede tasar fiscalmente y se puede castigar fiscalmente para que, efectivamente, como decía el invitado a la Vivir, los propietarios bajen el pistón. Aunque, sinceramente, yo no creo que la política de vivienda en España se resuelva a base de la buena voluntad de la generación de los boomers. O sea, a ver si ahora los boomers van a ser los culpables de lo que está pasando con el alquiler turístico. O a ver si ahora los boomers van a ser los culpables de que se haya renunciado a construir vivienda pública pues en las últimas 3 décadas, ¿no? Y un elemento que para mí es esencial y fundamental, hay que acabar con el agujero negro del alquiler turístico, porque eso es un pozo sin fondo de dinero negro y de fraude fiscal, que es lo que hace que el negocio sea tan lucrativo y tan rentable. Igual que en su día se entró en el mercado del alquiler y hizo muy bien Hacienda, y ahora el alquiler está muy vigilado fiscalmente, esto tiene que empezar a ser vigilado fiscalmente. Porque buena parte de los beneficios y esta necesidad de meter todos los pisos ahí, es que eso es un pozo sin fondo. Un pozo sin fondo de beneficio, de dinero negro y de fraude fiscal. Y finalmente hay que decir a la gente que esto no se arregla mañana, que no hay soluciones mágicas y que efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo enorme de construcción de vivienda pública que nos aseguremos que no acabe en la especulación. Pero claro, ese es un ciclo que como mínimo es una década. Pero no podemos seguir siendo un país que está en la mitad de la media europea de vivienda pública en este momento. La mitad. Es que Alemania, por cada vivienda pública que tenemos aquí, Alemania tiene 4. Y ellos tienen también un problema con el precio de la vivienda. Porque efectivamente, lo decía muy bien el invitado, el precio de la vivienda se ha desvinculado de la realidad de los salarios. Tiene su propia inflación, sí. Claro. Su propio Pero índice. también, volvemos a lo mismo, la capacidad, en este país, llevamos 2 décadas en un crecimiento real de los salarios. Así es muy difícil acceder a nada. Ni a la vivienda ni a nada. Y luego, hablando de política, también estaría muy bien que los anuncios de promoción de obra pública, si es que esa es una parte de la solución, que parece que mayor o menor, pero es una parte de la solución, no se vengan a acumular en las campañas electorales, como nos pasó en la de, yo creo que fue la de mayo, ¿no? En aquellas autonómicas y municipales en las que hubo una cascada de anuncios. 183.000 pisos Pues propuso, o sea, siguiendo la suma, Pedro Sánchez. Pues Sería interesante, estamos a mitad de la legislatura, sería interesante de saber de esos qué punto están los 183.000 pisos exactamente en qué punto estamos, porque yo creo que uno de los grandes problemas en un asunto que tiene muchos, es muy complejo y depende de muchas cosas, porque, por ejemplo, la figura del rentista ha existido toda la vida, pero lo del piso turístico no. Eso es un fenómeno nuevo que ha venido todavía a dificultar más la situación. Bueno, sí existía, pero no en estas dimensiones. No, pero era más de playa, de veraneo, del alquiler de playa, de veraneante de playa, sí. Pero no era el día a día de las ciudades, ni mucho menos como es ahora. Entonces yo creo que ahí tenemos el primer gran problema, es que la administración, ya que hablamos de la administración local, autonómica y nacional, no ha hecho su parte. Es que no ha hecho su parte, es que recordaba Antón el dato de que en los años 80, porque he tomado nota de los datos que ibas dando, Antón, se construía 10 veces más vivienda pública que ahora. Sí. Es que tenemos el problema de que se dice, bueno, ¿qué hacemos? Venga, zonas tensionadas, se limita la subida de los alquileres. Bien, ojo, que este era un modelo, y lo ha recordado Monrosi. Costó toda una legislatura que se pusieran de acuerdo Unidas Podemos y el PSOE, porque nunca fue el modelo del PSOE. Entonces el primer negociador fue Ábalos, el que empezó negociando con Pablo Iglesias y luego con Yone Belarra,
Y lo de las zonas tensionadas y el control de los alquileres nunca fue el modelo del PSOE. Ya Ábalos nos explicaba que esto, el efecto que iba a tener en un país, además, que tenemos un concepto de ser un país muy de propietarios, esto lo que iba a hacer era detraer la oferta, y en algunos casos está pasando que está detrayendo la oferta. Pero en todo caso, primero la Administración la que tiene que hacer su parte, pero en algún momento hay que empezar, porque esto es a largo plazo, porque esto no se construye en 2 días. Claro. Había propuestas interesantes, una de las últimas veces que se habló de este tema, por ejemplo, que era blindar en la vivienda de protección oficial, de modo que jamás pase al mercado. No vuelva a pasar al mercado, ni pasando 10 años, ni 12, ni 15. Tú la adquieres en unas condiciones y si la quieres vender, la tienes que vender en las mismas condiciones, hombre, teniendo en cuenta el incremento del índice de la vida, pero en las mismas condiciones en las que tú la has comprado. No te casas tampoco con la vivienda, no estás condenado a vivir siempre en ese sitio. Pero es verdad que nunca deberían dejar de tener esa protección especial. Esa puede ser una de las medidas. Y luego, bueno, es muy interesante, ¿no? Porque cuando se habla de los boomers, que somos los grandes propietarios, el 45% de la vivienda, es verdad que en muchos casos esos boomers, y termino muy rápido, han podido dar a sus hijos una educación en la que ellos ni aspiraban, pero luego cuando llega la hora de la verdad, que es la hora del el empleo, el trabajo y la vivienda, es cuando se produce el gran muro. Bueno, sí. Yo creo que en este tema es fundamental ir al origen del planteamiento, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que también son muy importantes, como por ejemplo los salarios, ¿no? La revalorización salarial. En este país, este gobierno sí que lleva a gala una política laboral que ha supuesto la revalorización de los salarios, principalmente remolcados a costa del salario mínimo interprofesional de manera exponencial en los últimos años. O la construcción de vivienda de protección. Da igual. Si no vamos al meollo de la cuestión, que es reventar las reglas del juego que están marcando un mercado inmobiliario que básicamente enmascara una economía explícitamente extractivista, es decir, las rentas de la mitad del país están yendo a enriquecer a la otra mitad del país, mientras que no vayamos a alterar esas reglas del juego, lo demás da igual que suban los salarios 100, 200, 300, 400 euros al mes, si un propietario de una vivienda tiene derecho a pedirte de 700 euros a 1.400 al mes siguiente, o da igual que construyamos decenas de miles de viviendas protegidas si legislamos, y lo decía ahora mismo Cristina, si legislamos en favor de que esas viviendas protegidas pasen al mercado libre cada vez en menos tiempo. En los últimos 5 años en este país han pasado al mercado libre 230.000 viviendas. Viviendas de protección oficial que hemos pagado con nuestros impuestos y que han contribuido a que unos pocos se enriquezcan. Y eso es política. Hay gente, hay proyectos políticos que defienden que la vivienda de protección oficial, por ejemplo, pueda salir al mercado cuanto antes. Lo hemos visto en el caso de la Junta de Andalucía con Juanma Moreno, el proyecto de ley que tiene de ley de la vivienda. Y eso es política. Por tanto, hay que decidir. ¿Qué pesa más? ¿El derecho de un propietario a enriquecerse a costa de un trabajador que intenta sobrevivir para pagar un piso, en muchos casos de ínfimas condiciones? ¿O hay que proteger ese derecho, en teoría, básico del acceso a la vivienda? En eso es en lo que se tiene que posicionar la política. Y una vez que se posicione, pues tomar decisiones. Claro que no hay recetas mágicas y que no vamos a acabar mañana por la mañana con este problema, pero se están arrastrando los pies a la hora de decidir y de acotar el margen de actuación de, por ejemplo, grandes capitales extranjeros que vienen cada año a nuestro país a comprarse decenas de miles de inmuebles para especular con ellos, o insisto, el derecho a que de la noche a la mañana alguien se pueda comprar un bloque de vivienda y a familias que llevan ahí toda la vida pedirle que paguen el doble o el triple de alquiler de un día para otro, porque esas son las políticas que están arruinando proyectos de vida íntegras desde hace décadas en este país. El asunto de la vivienda y los dos modelos, como decía Antón, que nos permite confrontar aquí dos maneras de acercarse a este problema, el de la Comunidad de Madrid o el de Cataluña, por ejemplo, como decía el experto al que escuchamos este fin de semana, nos remite a una de las polémicas que hemos escuchado también este fin de semana, ayer, en la entrevista que concedió Salvador Illa y que hablaba de dumping fiscal de Madrid. Lo analizamos enseguida.
Con José Enrique Monros y Cristina de la Hoz y Antón Losada en el análisis de la actualidad. Hablábamos de la vivienda y decía que la confrontación de modelos nos hace aterrizar en otra de las polémicas que seguro esta semana irá creciendo un poco de vuelo con esas declaraciones de Salvador Illa este fin de semana en el diario Ara, en el contexto de las negociaciones por la